Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, que nunca hayan estado en mi charla, yo me llamo Fidel Hernández, soy doctor. Por si algunos los han traído, los han cogido por el brazo y les han dicho vengan a esta charla y nunca han estado conmigo, que sepan, yo me llamo Fidel Hernández, soy doctor en psicología clínica y de la salud, experto en intervención social y bueno, y experto en nutrición y otros aspectos. Hoy quiero retomar un espacio nuevo, ya que como los que me siguen están acostumbrados que teníamos un espacio de salud, reprogramación corporal, salud, bienestar. Hoy queremos hacer un espacio sencillo de 30, 40 minutos de temas de actualidad. Y hoy queremos hablar un poco de cómo la respuesta del suicidio, ¿no? Y el secuestro emocional pandémico, para poner encima de la mesa el tema del suicidio, la depresión, el estilo de vida, y si podemos hacer algo con eso. Si estas charlas, si esta tarde, en esta reunión pudiéramos aportar un poquito de valor, que es lo que se trata, no es hablar por hablar. Hay muchas charlas en Zoom, hay muchas conversaciones, hay muchos paradigmas, pero lo que voy a intentar es que en media hora aportemos una reflexión acerca de algo que quizás no se ha debatido tanto o quizás no habías pensado, o quizás puedes también participar esta tarde en saber algunos datos del suicidio, quizás algunas reflexiones que te tengo para comentar contigo. Desde mi experiencia como doctor en psicología clínica, que toda la vida me he dedicado más de 30 años, o sea, el valor de 30 años en la clínica, como persona también que tengo hijos adolescentes. Una de las preocupaciones que nos están situando en un marco preocupante es el suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Se suicida, perdón. Es asombroso, pero hay una estadística que el Instituto de Carlos III, ya quizás podemos empezar a compartir pantalla para ver algunas estadísticas que, aunque son desde el 2020, ¿verdad? Son estadísticas que nos ponen a pensar cómo el suicidio ha aumentado, y aunque está desde el 2020 y no contempla la gran muerte masiva que hubo de coronavirus, como eso es muy obvio y es muy creciente, yo lo que quiero llamar en este dato es que las estadísticas actuales dicen que se suicidan en España 10 personas diarias, que hay más de 2.400 muertes al año, casi más que las muertes de tráfico. Es una pandemia silenciosa el suicidio, y es un tabú para manejarlo en la familia, en la ciudad. A mí me puso a pensar cuando yo estaba impartiendo un curso en Metro de Madrid, dando un curso para instructores de cómo se manejan las relaciones interpersonales con los usuarios, y estaba haciendo un curso. A mí me sorprendió que la responsable de formación me dijera: todos los fines de semana hay jóvenes que se tiran al andén, pero tenemos un pacto con la prensa de no publicar eso. Y hasta cierto punto lo entendí, pero me asombró cómo hay un tabú colectivo, cómo la gente siente mucha vergüenza cuando sabe que un familiar se suicidó. Si se muere de cáncer, incluso de coronavirus, no es tan vergonzoso, pero hay una vergüenza asociada al suicidio imponente, ¿no? Como como un delito, como un pecado, y es un tema bastante tabú porque también está rodeado de una gran culpabilidad. Que se te suicide un familiar, casi siempre hay un error creyendo de que esa persona casi siempre se suicida por algo que tú no has hecho. Yo he tenido en consulta a muchas madres que dicen: pero es que yo hablé con él hace una semana, estaba feliz, tenía 21 años y no sabe por qué se suicidó, y se quedan con una gran culpa. El tratamiento, la dificultad para superar el duelo del suicidio es imponente, ¿no? Entonces hay muchas estadísticas que yo quería que las miráramos para pasar a un poquito a las causas. Tampoco me quiero extender demasiado, pero lo que está asociado desde el punto de vista emocional al suicidio es vergüenza, miedos, culpabilidad, hay desasosiegos, hay desorientación, y hay mucha sensación de temas tabúes con el tema del suicidio, y sobre todo lo que es inexplicable
es que los datos, y ustedes lo pueden encontrar, ustedes lo pueden ver en el observatorio de la Carlos III, ¿no? El suicidio. Y los investigadores, y ha salido publicado en El País, y hay artículos muy importantes, ¿no? Donde se ve que, por ejemplo, en la población donde más suicidio hay es la población de 15 a 29 años. El aumento del suicidio entre la población adolescente es muy impactante y aterrador, porque esta población, incluso entre los adolescentes, hay un índice de suicidio muy importante. Cuando yo estaba en los colegios, en la Zampa, y es silencioso, es un problema que no se quiere tratar, que se evade, es un mecanismo evasivo, ¿verdad? No se quiere tratar. Entonces, las causas sobre todo son porque los jóvenes, una de los retos que tiene cualquier joven, cualquier adolescente, es desarrollar una pertenencia al grupo, es desarrollar habilidades sociales, es cómo te integras al grupo, cómo aprendes a manejar tu cuerpo y tu mente en tu nueva realidad, entorno hormonal, el tema del rechazo, tu primer enamoramiento, ser aceptado por los grupos, ser reconocido, y luego el entorno familiar, ¿no? Si tienen apoyo social, si tienen una relación de apego satisfactoria. Y claro, incluso estas noticias que estamos oyendo en la actualidad, para los que vivimos en España, ¿no? O en la Comunidad de Madrid, que un grupo de chicas, ¿verdad? Que estaban incluso acogidas por la Comunidad de Madrid sin ánimo de nada político, porque no me interesa entrar en política, esto es un tema puramente científico. Estas chicas estaban siendo extorsionadas y sometidas a la prostitución, ¿no? Y sin embargo, yo le decía a un colega mío, sin embargo, esas chicas no se suicidaron, escogieron la droga, la prostitución, o la escogieron, no, fueron sometidas a ese, y hay un problema grande con esto, ¿no? Porque ¿qué hacer? ¿Qué tipo de vida le estamos ofreciendo a la nueva generación, que la respuesta que nos está dando no la entendemos, no nos las hemos preguntado bien, pero la respuesta es escapista, es de irse, es la sensación que tiene un suicida, y eso ya es ciencia constituida, eso está muy documentado, ¿no? Que detrás de un suicida hay una persona que siente que no tiene solución para el problema que está enfrentando. Casi siempre hay otros estudios que hablan que el suicida también lo que está es castigando. Hay muchas reacciones suicidas que son por castigo, castigo al otro, ¿verdad? Al otro, a que no me quiere, a que no me acepta, el no sentirme. Me acuerdo yo cuando trabajábamos con el SUMA, con la atención de la Comunidad de Madrid, hacíamos entrenamiento con personas, llevo ya varios años en esta historia, y siempre ellos relataban que los suicidas siempre que llamaban, advierten, siempre dan una llamada de atención. El problema del suicidio no hay que tratarlo únicamente como suicidio, es un tema comunitario. Tengo un artículo por ahí de una doctora que lleva muchos años también solo dedicada a investigar el suicidio, y que habla que el suicidio es un problema comunitario, es de todo. No hay que abordarlo como un problema de suicidio, hay que abordarlo como un problema general. Cuando mi hijo llega como adolescente y me dice que acosan a un niño que se peleó, o que hubo una pelea en el cole, o que el profesor no podía hacer nada, porque a veces los profesores tienen la impotencia de no poder hacer nada, cuando un niño falta el respeto, o de no poder hacer todo lo que debieran, o que no se pueden aplicar normas, o que hay una sobredimensión en cuanto al estado de derechos y no de deberes, donde muchas veces se deja hacer, ¿no? Y ese niño que no respeta al otro, esa violencia doméstica, que también, por cierto, es causa de toda la violencia doméstica esta machista que hay, donde yo no enseño al otro desde la inteligencia emocional a respetar al otro, a ser admirado, sino a ser aceptado a través de la violencia y las manifestaciones agresivas, a que el tema de la adicción, ¿no? Que yo paso a veces los fines de semana y jóvenes de 14 años, la única manera de sentir que se sienten bien con la realidad es evadiéndola a través del alcohol. O sea, cuando todas esas respuestas se confluyen, tarde o temprano hay lo que se llama una pérdida de sentido, ¿no? Hay una cosa que todos sabemos,
bueno, que no siempre sabemos, pero los expertos en salud mental sabemos que la vida en sí misma no tiene sentido. La vida humana, si tú la tomas como comer, eh, ir al trabajo, regresar, lavar, sobrevivir, pagar la hipoteca, de pronto puede no tener sentido. El sentido de la vida se lo tiene que construir cada cual. O sea, la vida, para que tenga sentido, uno tiene que tener una idea, una misión, un propósito en la vida, ya sea a través de tu vida espiritual, de la religión, de una misión que tú vienes a la tierra, que sea algo más que tu biología. Si tu único estar en la tierra es tu biología, comer, reproducirte, darle un espacio a la satisfacción, porque nos movemos en dos polos, entre la satisfacción y el dolor. Y si la vida, para yo ser feliz, tiene que ser el polo de la satisfacción, probablemente el cerebro humano está preparado para que en los niveles de satisfacción siempre vayan creciendo. Es una ley de aumento decreciente. O sea, si usted se acostumbra a tomarse 3 copas de alcohol, el cerebro, como lo que va a producir es una sustancia llamada dopamina. La dopamina es la sustancia de la energía, ¿verdad? La dopamina es la energía para hacer un proyecto. La dopamina es la que se libera también cuando las personas tienen relaciones sexuales o cuando toman un poquito de alcohol. Es esa alegría, ¿no? Pero la dopamina puede ser comprada, puede ser externa o puede ser producida por tu propia cabeza. Cuando haces ejercicio, cuando te alimentas bien, cuando tienes un proyecto ilusionante. Por eso cuando tienes un proyecto ilusionante, cuando estás enamorado, tienes dopamina natural. No necesitas cocaína, no necesitas alcohol, no estás deprimido, tu sistema inmune funciona bien porque el cerebro está lleno de la dopamina, ¿no? Sin embargo, tal parece que detrás del suicidio hay un grupo de gente que por más que consuma, que por más que vada a la realidad, que por más que le dé satisfacción a su cuerpo, que por más gustos que le den, que por más que sean hijos de papá y mamá y tengan todos los videojuegos, todos los recursos a sus manos, sin embargo no le ven sentido a la vida, ¿verdad? No le ven sentido y se le suicidan a los padres, sin ellos incluso darse cuenta, sin comunicar ni siquiera su tristeza o su pérdida de sentido, que ya sabemos que cuando eres joven, casi siempre, y por eso las estadísticas de 15 a 29 son, cuando eres joven tienes menos capacidad para enfrentar o tolerar la frustración, para dimensionar los problemas de la vida real. Todavía no has aprendido esa fórmula, que a mí me gusta decirle a mis pacientes, ETP, que siempre me dicen, ¿qué es ETP? Yo le digo, esto también pasará. Cuando uno madura y crece, sabe que todo pasa. Todo duelo, toda separación, pero para un adolescente que se enamora por primera vez, piensa que nunca más se va a enamorar, que nunca va a poder superar esto. Y esto los padres y los profesores los tenemos que entender, porque la dimensión emocional del que se suicida siempre sobrepasa la dimensión racional. Y probablemente las técnicas que más tienen que manejar profesores, padres, es el tema de que pase la emoción. Yo como padre siempre lo sé. Cuando mi hijo está en un desborde emocional, yo siempre digo que cuando la marea está alta, por no decirlo muy técnico y hablar de equilibrio emocional y de resolución de problemas, quiero esto hacerlo lo más coloquial, lo más ameno, porque ya de espacios académicos tenemos de sobra y lo que tenemos que agarrar el tema, tener un aprendizaje. Cuando la marea está alta, no hable con el adolescente. Cuando está enfadado, cuando está secuestrado emocionalmente por una frustración, pues el raciocinio ahí no funciona, ¿no? Se ha investigado que cuando nos enfadamos, ustedes saben que tenemos 3 cerebros, tenemos el cerebro rectilíneo, que es el que más compartimos con los animales, pero bueno, ahorita hablaremos de eso, el límbico y el prefrontal, ¿no? El prefrontal es el que nos hace pensar, el que nos hace meditar, el que nos hace decir, no le puedo contestar mal porque me voy a buscar un problema, tengo ganas de decirle a mi jefe que es acá y allá, pero no me conviene. El prefrontal aprende, y eso se aprende a contenerse. El prefrontal también es el sistema que te enseña a que a lo mejor esta noche te quieres morir, que estás muy triste, que no tienes ánimo, pero tú sabes que mañana cuando salga el sol a lo mejor lo ves de otra manera. Lo has aprendido. Nuestros jóvenes no tienen tiempo, no han tenido una educación, inteligencia emocional. Nos hemos llenado de WhatsApp, de redes, de matemáticas, pero no le hemos dado inteligencia emocional, ¿no? Le hemos incluso reducido la cantidad de obstáculos, contribuyendo a que esa inteligencia emocional, esa cajita de recursos que debían de tener para manejarse,
como la tiene el albañil cuando llega a casa, que si no tuviera un medidor o algo para distribuir la tubería no importaría lo albañil que fuera, porque no pudiera trabajar. Nosotros, si no tenemos la cajita de herramienta emocional, no importa lo que seamos y que tengamos el dinero que tenemos, no lo podemos gestionar, ¿no? Y esta es la problemática. Ahora, podríamos seguir por ahí, hay mucho que debatir de eso, quizás ahorita si alguien quiere debatir o preguntar. Yo quería pasar a una segunda reflexión. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? La felicidad versus sentido personal. ¿Por qué estamos en una sociedad que le cuesta tanto encontrar un sentido personal? ¿Qué responsabilidad tenemos? Todo, porque no podemos culpabilizar que los jóvenes se suicidan porque es culpa de ellos. Ya bastante se estigmatiza a los jóvenes, ¿no? Hoy oía yo una noticia que apenas se abren las restricciones empiezan los botellones y empiezan a culpabilizar a los jóvenes en los medios de comunicación, se culpabiliza de los contagios y también es un colectivo de chivo expiatorio. Pero ¿qué responsabilidad tenemos como sociedad, como padres, como educadores, como terapeutas, los medios de comunicación? ¿Qué responsabilidad tenemos para que esta sociedad esté generando esta respuesta escapista, ¿no? Y yo me quiero ir al concepto tradicional de felicidad. El concepto tradicional que hemos manejado de felicidad, y sobre todo yo lo trabajo siempre con mis pacientes. La mayoría de la sociedad, y sobre todo en la época industrial, yo llamo que el Homo sapiens envuelto en esta burbuja de civilización, ¿verdad? Por decirlo algo, ¿no? Por decirnos Homo sapiens así y pasar. Nos han dicho que quizás incluso en la era industrial, cuando empezamos a producir a gran escala comida, riqueza, pasamos a la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las personas empezamos a tener más riquezas con menos esfuerzo. Esto ha sido un proceso histórico. Por eso el tema de la obesidad, la hipertensión, los datos que hay de 1950 a la actualidad, que ha aumentado las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, todos los temas de diabetes, han impulsado por una sobrealimentación, por un consumir más y estar más cómodo. Lo hemos entendido como natural, ¿no? Hemos denostado a ese campesino, a ese que trabajaba por ir a las urbes a tener la comida en la nevera, ¿no? Y a no movernos del sillón. Por eso en la actualidad se está hablando muy bien de que el nuevo cigarrillo es estar sentado, ¿no? Nos hemos alejado de nuestros genes, de nuestra antropología o bioantropología, donde el hombre se levantaba a cazar. Los genes que tenemos es primero para caminar, cazar, movernos y después recompensarnos. Solo en los últimos 300 años y sobre todo en los últimos 50 es que la época industrial las personas empezamos a consumir. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque es una cosa, es un sistema estructural donde la sociedad, la recompensa ha sido tener más y hacer menos. El hombre es rico, el que menos hace, el que más gana, el que más placer tiene. O sea, el polo entre placer y felicidad y dolor, y no se trata de que ahora hagamos una sociedad con dolor, que pase trabajo, pero nos hemos desequilibrado hacia un polo del placer. La felicidad ha estado dirigida a tener un coche, a tener más dinero, está dirigida a estar muy reconocido en el trabajo, a tener un mejor trabajo, y todos ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué es la felicidad? ¿O no es así? Digo, sí, claro que todo el mundo quiere que lo reconozcan. El ser humano necesita el reconocimiento. Por algo Zuckerberg, cuando creó Facebook, en esa conversación famosa que él, en ese congreso famoso, dijo, bueno, como los seres humanos necesitan tanto el reconocimiento, tanto ser aceptados y son tan vulnerables, pues yo hago estas redes sociales donde esté pendiente en el me gusta. Y por eso viene la depresión. Ay, no tengo 10 me gusta. Ay, no se han conectado. Por eso yo le decía a Pepe, yo esta charla la doy, no me importa si son 5 o 10. Se conectan las que lo necesitan, las que me conocen. La doy por un sentido personal, la doy para gente que me han dicho que lo necesitan, pero no está buscando exactamente el reconocimiento en cantidad, ¿no? Y entonces este sentido de la felicidad está asociado a tener algo. Cuando me gradúe voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga un mejor trabajo voy a tener hijos, cuando. Entonces, cuando tienes eso, no sabes por qué tampoco estás feliz. Por eso, en el Quijote, Sancho dice, ¿verdad? Muy sabiamente, la felicidad, Sancho, no está en la posada, está en el camino, ¿no? O sea, como que está en el proceso, ¿no? Muchas veces
nos preparamos para un esfuerzo, estamos en un proyecto y a veces lo que no disfrutamos es el proceso, que es la verdadera felicidad. Porque en cuanto llegamos a un resultado, los deportistas, los científicos, estamos pensando en otra cosa cuando eso está implicado en un sentido personal. Es tener un sentido personal, es tener un propósito en la vida. La persona que no tiene un propósito, muy pocas veces, por más que tenga, no puede sentirse bien. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes el tema de los valores. ¿Qué quieres ser tú? Yo cuando, y bueno, esto es una anécdota personal, por si alguien se anima, ¿no? Porque yo quiero que esto sea un coloquio, que aunque haya personas desconocidas, lo conocemos. Cuando mi hijo ha estado con problemas de falta de motivación, yo en vez de castigarlo, quitarle internet, o no sé qué, he buscado, bueno, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, le gusta el ajedrez, va a concursos de ajedrez, y entonces, claro, lo que más sorprendía era matemática, pero el profesor de ajedrez es de matemática, ahora ya prueba matemática, ahora estudia matemática, que yo le tengo que decir, ya tienes que dormir, pero está comprometido con el profesor, hay un tema emocional, hay algo que le interesa que va irradiando otras áreas, ¿no? Igual si le gusta el deporte, o sea, hay que buscar que los niños estén motivados con algo para que le den sentido a la vida, porque no puede ser solo mecánico, estudia, tienes que estudiar el día y mañana, cuando hay unas metas lejanas que ellos no pueden ver, ¿no? Y entonces, si tú no tienes un propósito, si tú no tienes un sentido de la vida, ¿por qué lo haces? Probablemente por eso cuando uno va acá en el transporte público, en el metro, yo a veces voy con una amiga mía socióloga, y bueno, ella me va describiendo y dice, lo triste que van las personas al trabajo, los cientos de personas que van al trabajo. Cuando trabajamos con mi compañero José Figueroa, que me está pasando el examen, el tema de emprendimiento, decimos, bueno, el 80% de la gente va al trabajo y no le importa su trabajo. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué hago? No tengo otra opción. Yo no estoy diciendo que tengamos que trabajar siempre aunque nos gusta, pero ¿qué puedo hacer yo con mi vida para darle un sentido y que mi vida sirve para algo, a alguien, ¿no? Si soy psicólogo, si soy médico, incluso si trabajo en un centro de limpieza, ¿no? La anécdota famosa, ¿verdad? De tener sentido en la vida es la anécdota de que se le pregunta a un carpintero en una catedral, ¿tú qué haces ahí? ¿Verdad? Y le dice, bueno, yo lo que hago, un carpintero, un constructor, yo lo que hago es poner ladrillos aquí, este es mi monótono trabajo. Y le preguntas a otro, ¿qué haces tú? Y dice, construyo una hermosa catedral. Haciendo lo mismo, él lo ve distinto, él se ve parte de esa obra, él la dimensiona, él la sobreentender como un sentido importante de la realidad, ¿no? Entonces, eso es darle un sentido a la vida. Yo puedo trabajar en una fundación, en algo, y yo puedo sentir que no sirvo, que no tiene sentido, que trabajo para otro, pero yo puedo, con mi trabajo, aunque sea mínimo, aunque sea micro, sentir que soy importante, al menos para una persona. Al menos si soy dependiente de una tienda, atiendo bien al dependiente, puedo estar realizado, no importa lo que yo tenga, depende del sentido que yo tenga, también de mi existencia, y ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, vivir una vida con sentido tiene varios componentes que yo quería reflexionar con ustedes. Hay unas teorías, y por eso yo les decía que le quería aportar valor, y es la tercera lámina. Vivir la vida con sentido, hay algunos autores, David Emily, algunos autores que ahora no quiero en el tema académico ni ponerme pero están hablando de agilidad emocional, que es un pasito más allá de la inteligencia emocional. Están hablando también de qué cosas vivir una vida con sentido, qué pudiéramos hacer. Yo les recomiendo también algún libro, ¿no? de Enrique Rojas, que es un psiquiatra bueno, que ustedes saben que tiene su hija, que también es Marian Rojas, y hace cosas muy buenas. Enrique Rojas escribió Adiós Depresión, que era el libro que escribió hace 10 años, pero hace poco escribió un libro que se llama Todo lo que debes de saber de la vida, ¿no? Y bueno, Enrique Rojas habla como de notas al margen, al pie de página, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque él siempre, en este último libro, y también recomiendo los libros de la hija, yo lo comparo siempre, que él ha educado muy bien a su hija es psiquiatra también, muy conocida, María Rojas, también ha escrito el último libro que escribió, Busca tu persona vitamina, que se lo recomiendo. Pero bueno, más allá, que dije que no quería convertir esto en muy intelectual, ¿qué podemos hacer para no caer en sensaciones de vacío emocional, de evasión, de ganas de no estar en este mundo, ¿no? En un mundo donde permanentemente nos llega una noticia de que si el COVID, de que si esta variante, y ahora ya vamos a desaparecer del COVID, pero Rusia y Ucrania hay una guerra, y por la mañana te dicen
No, tómatelo con calma, pero después hay un canciller que dice, nunca antes habíamos estado tan en peligro, y tú dices, madre mía, ¿qué haces con este mundo? ¿No? ¿Qué le enseñas a tus hijos para que este mundo no se te eche encima y tú mantengas un sentido personal? Agarrarte a un sentido personal, ¿no? Porque el mundo siempre va a tener pandemias, accidentes, es la naturaleza humana. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuáles serían esos componentes de vivir una vida con sentido? ¿Qué sería vivir una vida con sentido? Y yo quería dar como 4 pautas muy chiquiticas, ¿eh? Muy chiquiticas. La primera cosa que se ha descubierto para hallar un sentido personal, para poder tener un antídoto ante la depresión, que es un componente que a los adolescentes les falta mucho, es el tema de la pertenencia. La pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? Uno tiene que pertenecer a alguien, sentirse partícipe de algo. Usted se siente que los que van a la iglesia sienten que son parte de la iglesia, los que son profesores tienen un buen grupo de trabajo, un buen grupo de amigos. Esto está muy estudiado en psicología, desde un señor que trabajó el tema del estrés, Lázaro, de algunos más por ahí, y hablaban de que qué importante es tener una red social de apoyo. Le llamaba la red social de apoyo, es ese grupo donde tú te sientes parte de ellos, donde te sientes protegido. Es algo ancestral, está en nuestros genes. El miedo al rechazo y al abandono viene de la comunidad primitiva. El hombre primitivo sabía que cuando en su tribu o en su manada, los animales también lo tienen, es abandonado por su grupo, puede desaparecer. Tú tienes menos posibilidad de vivir en la naturaleza cuando tu manada te separa, cuando el animalito se separa. Nosotros, aunque no lo creamos, funcionamos a veces con códigos biológicos. Tenemos mucho miedo al rechazo, y de ahí Zuckerberg se aprovechó con Facebook, a no pertenecer, a no ser querido, a no ser aceptado, ¿no? Pero sí es verdad que es necesario tener tu grupo, el grupo que sea coherente con tus valores, pertenecer a un grupo, ya sea profesional, ya sea personal, de vecino. Por eso es muy importante, sí, tienen razón, es muy importante tener una pertenencia. Eso dice que acentúa un sentido. Mientras pertenezco a ese grupo, también te puede contener. Ese mejor amigo que le puedes decir, oye, mi hijo me ha decepcionado. Y te dice, mío también, pero eso se le pasa. Ten calma. Tu hijo todavía no ha desarrollado el prefrontal. O mi madre, o hoy siento que no puedo seguir adelante con la pareja, pero esa persona no te va a censurar, no te va a juzgar. Tú puedes aportarle, te puede aportar valor, y después, al otro día las cosas cambian, ¿no? Por ahí hay anécdotas que yo siempre le hago a mis pacientes sobre, que Jorge Bucay le gusta hacer, ¿no? Sobre el hombre que iba todas las tardes y entraba con su amigo a la casa y se abrazaba al árbol, ¿no? Y cuando entraba a la casa, ya cambiaba sus problemas, y todas las mañanas cuando salía volvía a abrazar al árbol y le hablaba un rato, y el amigo le dijo, pero yo no entiendo por qué siempre tienes que abrazar a la entrada o a la salida tú ese árbol. Y él le dijo, es que yo cuando llego a mi casa, antes de llegar, todos los problemas se los dejo a él ahí, todos, todos. Y cuando entro a mi casa me dedico a mis hijos, a mi mujer, y claro, yo como buen amigo, ese árbol es mi mejor amigo, yo le dejo mis problemas colgados ahí. Y resulta que cuando llego por la mañana hay algunos que ya no están y otros que están, y él me los devuelve. Pero yo voy más contento, ¿no? Con mis problemas incluso los veo de otra manera, ¿no? Entonces esa es la pertenencia a algo, tener algo. La segunda cosa es el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué es mi existencia, no? ¿Qué significado tiene mi existencia, no? ¿Le soy útil a mis hijos a veces? Y uno tiene que hacerse esa pregunta permanentemente, porque los episodios de la vida de uno van cambiando. A veces tienes trabajo, a veces tienes el paro, a veces tienes riqueza, a veces no, a veces estás separado. Pero en el momento que te toca vivir, ¿qué propósito tiene tu vida? Y siempre hay un propósito, lo que uno a veces no lo ve. ¿Cuál es el propósito, no? Muchas veces te toca estar en la retaguardia, muchas veces no tiene trabajo, mujeres que me dicen en consulta, claro, me he quedado aquí en la casa todo el día, agobiada con mis hijos, y entonces yo les saco a veces unos datos que han hecho, algunas investigaciones que han hecho la Universidad de Valencia, sobre el trabajo doméstico, por ejemplo, en algunos países están, por decirles algo, para que vean que todo tiene sentido, ¿no? Hablando del propósito, para la persona que crea que no tiene sentido, ¿no? Y se ha hablado de incluso algunos países están pensando cómo se remunera, quién sustituye el trabajo del otro ahí todos los días, con tu hijo en la cotidianidad, apoyándolo. Justamente es lo que falta al adolescente, ¿no? Que el adolescente llavero que llega a la casa y no encuentra a nadie
y la novia lo rechazó, la chica le dijo que era feo, o quería pelearse con el amigo, y no hay nadie, porque estamos ocupados trabajando. Ese es el adolescente que también después, como no estamos acostumbrados con él, le da vergüenza decir que se siente rechazado, que tiene miedo a ser homosexual, como no, después va a pensar en irse, en escaparse, en que, me explico. Entonces, si la persona está ahí, si por alguna razón de la vida a ti te ha tocado estar ahí, es muy importante para ti. Tener un propósito, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito puede ser también comprarte una casa para que tus hijos estén más cómodos, tener unos ahorros, en fin, lo que les decía, la vida no tiene sentido en sí misma, se la tenemos que buscar, se la tenemos que buscar. Y no basta con un salario, no basta con dinero. Ayer yo oí una noticia muy importante también de un hombre en La Rioja que se ganó, oigan esto, 5,5 millones de euros. Y lo más interesante de la noticia no es eso, es que él se lamentaba de que lo que más le gustaba era trabajar en el campo. Y ustedes, cualquiera pudiera decir que tonto, ¿no? Que con 5,5 millones puede hacer muchas cosas, pero la noticia tiene una injundia. Tiene una injundia que dijo, bueno, voy a ver qué hago para seguir contento, porque ya tienes dinero, ¿qué vas a hacer con tu vida todos los días? Dice, menos mal que mi abuelo, que tanto le gustaba ir y cultivar la tierra todos los días, nunca le cayó la lotería. Yo me quedé pensando, este es un hombre que está diciendo que ya tiene dinero, que va a tener unos problemas que no tenía antes, que probablemente irá mejor, pero se está preguntando qué va a hacer con su vida, qué va a hacer con su vida, qué va a hacer con el cotidiano, una vez que tengas dinero. Yo, por ejemplo, que he tenido personas, que he atendido personas en la consulta que se han jubilado con una pensión de 2.000 y 3.000 y están muy deprimidos, porque ¿qué hacen todos los días en su casa? ¿Qué sentido le dan cuando todo el mundo va para el trabajo? Estudiar un máster. Yo les digo, hay que hacer algo con tu vida, no importa, ya que no tienes problemas económicos, ¿qué piensas hacer con tu vida? Y eso es parte de la terapia. Luego, el otro componente de darle un sentido a la vida es la trascendencia. ¿Cuánto trasciende lo que tú haces? ¿Qué legado vas a dejar? Es verdad que los legados cambian. No es lo mismo el legado de Nelson Mandela, ¿verdad? Que todo el mundo habla de él y dice, ¿qué hombre? 4 años presidente y pudiera haber seguido y dijo que no va a seguir, que no, o no sé, o Teresa de Calcuta, o sea, hay legados, pero nosotros a nivel microscopio tenemos un legado. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le estamos demostrando cada día con nuestro ejemplo? La voluntad, el tesón, el estudio. ¿Qué valores le vamos a enseñar cuando permanentemente están recibiendo otra información por internet? ¿Cuánto? Educar. Educar, que es la tarea, como dice Enrique Rojas, educar es el arte de seducir en valores, es el arte de seducir y trascender. Cuando yo desaparezca, esto es una pregunta, cuando yo no esté, o cuando yo me haya ido de ese trabajo, ¿qué legado dejo? ¿Qué huella estoy dejando? ¿No? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Una persona advertencia o una persona ejemplo? Yo siempre digo, hay personas advertencia. ¿Cuál es la persona advertencia? Esa persona tóxica, esa persona que tú dices, con él aprendí que esto no lo puedo hacer más, incluso que con esta persona no me puedo relacionar. Pero hay personas ejemplos, hay personas que con su ejemplo tú dices, me gustaría seguir a esa persona, me gustaría ser como esa persona. Tenemos que ver nuestra trascendencia que hacemos. Y el último elemento es la narrativa. ¿Cómo tú te vas a contar tu historia personal? ¿Cómo te la vas a contar? Tu historia personal. Tu historia personal. Tú te la vas a narrar desde la victimización. Todo me pasa a mí. El mundo está muy mal. Todo me pasa. Tú te vas a narrar la vida de otra manera. No es lo mismo que tú pienses en términos de fracaso que tú en términos de aprendizaje. No es lo mismo. No es lo mismo que tú pienses que cada experiencia tuya va a tener un nombre que son tus errores, cada experiencia va a tener un nombre que son tus errores y tus errores van a formar parte de tu crecimiento personal. Vas a ser un tipo Tomás Edison que cuando le dijeron, pero 10.000 intentos para lograr la luz y arruinó a toda la bombilla de gas y se aprovechó y bueno, todas las guerras entre Tesla y Edison, pero él decía, no, yo no fracasaba, yo era que no lo conseguía, lo estaba intentando hasta que lo consiga. O sea, depende, ¿cómo tú te narras tu vida? ¿Desde la victimización o eres una persona que te narras tu vida? Porque siempre, cualquier ser humano puede cambiar su narrativa. ¿Cómo tú te narras lo que te pasó? Porque todos tenemos acontecimientos traumáticos, todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos cosas que tenemos que superar. Pero depende cómo tú te la narres, cómo tú te cuentes. Yo siempre veo a mis pacientes, estoy mucho mejor, doctor. Digo, ¿y ha cambiado tu situación? Dice, no,
Digo, te la estás contando distinto. Digo, porque sigues estando divorciada, sigues estando separada, sigues teniendo, lo único que te empezaste a contar la historia distinta. Empezaste a ver parte de tu historia que no querías ver. Habías puesto el énfasis en lo negativo, en que eras una mujer abandonada, en que no tenía suerte, en que los hombres te metaban, en vez de pensar que todo eso era una escuela, ¿no? Y que tienes que aprender, y que tienes que aprender potencial, y que tienes, incluso entre la muerte de un familiar, algo está pasando con eso, hay que aprender. Hay un autor famoso norteamericano que trabaja temas de liderazgo, que tiene un libro que se llama, un libro muy famoso que dice, a veces, o sea, en vez de decir a veces se aprende y a veces se fracasa, dice que siempre, o sea, en el emprendimiento, tú a veces triunfas y a veces aprendes, pero nunca fracasas. A veces triunfa y a veces y a veces aprende y a veces triunfa, pero nunca fracasa, ¿no? Es la idea. Y luego, por último, y para concluir, porque qué sé yo, igual uno se pone a hablar de estos temas y se entusiasma, y hay muchas cosas que decir, ¿no? Y a lo mejor dar un espacio ahí para las preguntas. El tema de trabajar en el ser, esto, los yoga, el budismo, cuando hacemos mindfulness, cuando hacemos todas estas cosas, decimos, oye, trabajar al ser, y no estar bajo el secuestro emocional, que por eso el título. Nosotros estamos con un secuestro emocional importante, porque los medios de comunicación, las multinacionales, los intereses de las grandes mayorías hacen que estemos pendientes de todos menos de nosotros, de todos menos de nosotros, porque nuestro estado de ánimo va a estar condicionado por las noticias, por la desproporción del miedo. No estoy hablando aquí de no decir las cosas como son, pero si usted ve un noticiero, generalmente no te dicen, ayer en Cataluña se operó a un hombre a corazón abierto y fue todo un éxito. Te van a decir, ayer hubo un hombre que acuchilló a su mujer, porque eso vende. Pero pasan muchas cosas buenas que tampoco se quieren contar. Nadie dice, ayer, hace unos días, una persona con discapacidad logró hacerse doctor en la universidad tal. Eso no es noticia. Los periodistas no lo dan como noticia. La noticia siempre es lo negativo, y de eso tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Luego, la otra manera de estar secuestrado emocionalmente es lo que le explicaba. El cerebro humano, tenemos 3 cerebros. El reptil heredado de los animales, ¿no?, inferiores, y el que surgió miles de años, millones de años después, el límbico, donde están nuestras emociones, está en el medio, que es el cerebro donde está el hipotálamo, donde regulamos si tenemos miedo, si tenemos tristeza, bueno, las emociones. Y el último cerebro, que es más joven, que es el prefrontal, donde está el córtex prefrontal, que es el que piensa, que razona, que es el que nos ha hecho volar en aviones, tener internet. Ese mismo cerebro que nos ha llevado tan lejos, ese cerebro necesita dopamina para estar contento. Ahora mismo yo tengo una carga aquí de dopamina para poder, un entusiasmo, ¿no?, con lo que estoy diciendo, una alegría, pero no proviene de una copa ni nada, sino de mi propio entusiasmo. Entonces, una de las cosas que nos hace el secuestro es buscar dopamina rush, dopamina externa. Nos hemos acostumbrado a ser como los móviles, ¿no?, el que para la dopamina la compramos. Un clic, hay dopamina. Una notificación, dopamina. ¿Quién me habrá escrito? ¿Qué me dijo? Estoy pendiente del correo, me habrá contestado. Siempre a Walter Rizzo le gusta hablar de esto, ¿no?, de la inmediatez de la época, que nos ha hecho esclavos y hace que tu atención nunca esté en pensar cómo te sientes, cómo estás, cómo van tus procesos, cómo andan tus valores, lo que estás haciendo se ajusta a tus valores. Yo tengo una experiencia, hace unos meses estaba metido en un conflicto laboral, y de pronto yo tenía un criterio, ¿no?, y me di cuenta, pero estoy del lado de un conflicto que no tiene que ver con mis valores, porque las personas que están del lado que yo supuestamente estaba mienten, están engañando a los demás, están de alguna manera deshonestos, engañan a los otros. Yo ahí no puedo estar, aunque me cueste el puesto laboral. Yo sé que mucha gente dirá, no, pero yo no puedo hacer eso. Pero bueno, se sabe ya desde la antigüedad, desde las cartas famosas de Aldo Moro en la cárcel inglesa, cuando fue denostado por aquel príncipe, aquel ministro inglés que lo puso en la cárcel porque él no cumplió su petición de colocar a su hija. Bueno, les recomiendo las cartas de Aldo Moro. Y él decía desde la cárcel, yo estoy feliz, aunque no lo estoy pasando bien, porque ese es el sentido de la felicidad. La felicidad no es siempre pasarlo bien. Así hemos engañado a la gente y engañamos a los hijos. La felicidad es el estado de bienestar o de paz que tú tienes con lo que tú haces y lo que tú sientes.
Se puede ser feliz aunque no estés contento, porque tú sabes que estás haciendo lo correcto, que estás haciendo lo que tienes que hacer. Se puede ser feliz en un momento que estás triste. Yo creo que, yo recuerdo cuando a mí me comunicaron que mi madre se murió, tuve que irme muy rápido, lejos, volar el Atlántico, y bueno, yo siempre, a mi madre nunca hablaba con ella, me gasté mucho, decía, hice lo que tenía que hacer. Cuando se murió, eso fue un día de los más tristes que yo recuerdo. Pero yo estaba en paz, porque yo no le debía nada, no tenía una culpa. Me puse muy triste, pero yo hice lo que tenía que hacer en vida. No tenía la culpa, no tenía que desgarrarme a llorar, ¿no? A veces yo regaño a mi hijo, porque educar también es poner incómodo al otro. Y lo pongo triste y a veces me siento muy triste. Hoy me tocó regañarlo. Hoy le hice hacer usted una lágrima, que eso es también un método importante. Educar es sacar lo mejor del otro, pero no es decirle que sí al otro, porque lo hacemos vulnerable y después se quiere suicidar y no nos enteramos. Y esa noche yo no estoy contento, pero yo estoy satisfecho porque yo sé como educador hice lo que tenía que hacer. Estoy en coherencia. Y la narrativa de mi vida que yo me cuento es vivir una vida en coherencia. Y eso es muy importante para darle un sentido a la vida. ¿Soy coherente con la vida que hago o soy ese médico que hablo de salud y yo soy adicto al alcohol? ¿Qué le digo a mis pacientes? Soy la persona, una vez en la ONU, que un grupo de personas que trabajaba con VIH y trabajaban con la prostitución, yo recuerdo conocer un caso de que por el día trabajaba con las prostitutas como médico y por la noche se iba. O sea, ¿qué coherencia tú tienes para tu vida? Cuando las personas no es coherente, eso pasa factura. Estoy haciendo algo que no tiene que ver con lo que yo siento, con lo que yo pienso, ¿no? Y eso es muy importante. Por tanto, hay que, la idea de que nos concentremos en el ser y no en el secuestro emocional es dopamina hecha por nosotros mismos, ejercicio, y eso lo vamos a hablar y lo hemos hablado en los otros vídeos, que los que no me conozcan lo pueden buscar en Reprogramación Corporal, Salud y Bienestar. Hemos hablado muchas veces de cómo hacer ejercicio, la nutrición, y haremos otras charlas donde vamos a hablar cómo la nutrición ayuda a mantener la salud sexual, la nutrición y el rendimiento laboral, la fisiología. Vamos a conectar porque vivimos en un cuerpo físico, en un cuerpo que necesita que yo aprenda a no comprar la dopamina en el clic, en la notificación, en estar pendiente de los otros, del reconocimiento, sino que yo me la pueda fabricar yo mismo, haciendo ejercicio, comiendo bien, tomándome los suplementos, teniendo un estilo de vida correcto, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Y sobre todo estar atento a ese secuestro emocional que hace que tú siempre estés preocupado, tenso, por cosas que son externas a ti, que, como decían los estoicos, hay que aprender a lo que tú no puedes resolver, ¿verdad? No lo trabajes, tú dedícate a lo que puedes resolver. Y hay algo que sí puedes resolver, que es trabajar contigo mismo cada día, ¿no? Para ver cómo te afecta la fuerza, ¿no? Quizás es incómodo llevar la mascarilla, quizás es incómodo algunas medidas, pero tú puedes hacer algo también con tu salud. Tú puedes cuidarte para que independientemente de tu mascarilla o de lo que pasa afuera, tú estás mejor. No tienes que dejárselo a papá de Estado, no tienes que esperar que te manden. Entonces, tú tienes que ser el gobernador de tu vida, no tienes que ser alguien que está pendiente de lo que te dice el otro, ¿no? Ya los orientales lo sabían, ¿no? Que tu vida vaya hacia adentro y no hacia afuera. Por eso los orientales tienen mucho trabajo en el yoga, en la meditación hacia adentro, y nosotros queremos hacer turismo a la luna. Sabemos ir para afuera, viajar a la luna y todo eso, pero todo para afuera. Cuando el viaje a nosotros mismos está bastante lejos. Bueno, hasta aquí quería reflexionar un poquito. No sé si alguien os quiere preguntar o quiere reflexionar también, hacer su historia, porque yo lo que quiero es que este espacio sea un espacio catalítico, un espacio de que los que estamos preocupados por eso podamos trabajar un poquito esto, ¿no? La idea, no sé qué tiempo, yo decía media hora, pero no sé si me he pasado un poquito, ya en España es hora de cenar y no quiero tampoco agobiaros, pero sí también algún feedback. Levantó la mano, bueno, Rivera. A ver, mira a ver si puedes abrir el micrófono o quieres hacer una pregunta. Pepe, ¿alguien levantó la mano? Rivera. Mira a ver quién. Sí. Ay, no sé qué estoy. Fidel, te quiero presentar a mi amiga Sonia, que sí está ahí. Bueno, que te la presento ya directamente y ya te dice porque ya tienes una fan más. Y es dominicana, que está al lado de Cuba. Bueno, no, yo he quedado extremadamente impresionada por tu dialéctica, por tu sabiduría y verdaderamente me ha emocionado conocerte.
que verdaderamente ha entrado directamente, ¿sabe dónde? En el ¿Dónde? corazón. Y Gracias. quiero que metérmelo en la cabeza lo que has dicho, porque ese secuestro emocional yo creo que hay que trabajarlo de una forma positiva, ¿no? Claro. Sentirme identificada por tus pensamientos me parece que es una cosa fabulosa. Entonces, no sé cómo seguir viendo Ya, tus charlas y tus... ¿Cómo? No, no Yo tengo creo, idea. yo creo que os tenéis que conocer fuera sí, de la... ya nos veremos, ya Rocío, y ya te daré yo estoy en las redes sociales, en Facebook, Pepe, en la pantalla de donde están las redes, el correo, pero después yo se lo puedo mandar a Rocío. Yo generalmente tengo un canal en YouTube que también hago mis vídeos de crecimiento personal. No es un canal que busca tener millones de seguidores, ni tiene mucho, pero es un canal para esto. O sea, no busco, Basta. no quiero ser los que están porque lo necesitan. Ese es mi Sí. propósito. Los que están es que lo necesitan, que se sientan bien, no gano dinero por esto, es sencillamente, es mi propósito, es algo que me da mi sentido para hacer cosas que no me gustan también, ¿no? Entonces, bueno, es Bueno, eso. Así que independientemente de eso, como estamos en Madrid, también os podéis conocer fuera de línea, o sea, sí, ya nos veremos, ya nos veremos. Sí. Cierto, cierto, cierto. sí. Y ya te mando las redes sociales porque estés atenta cuando yo saque estos vídeos, cuando saco vídeos de temas así en 10 minutos en YouTube. Si pones Psicodí, sale mis vídeos. Si entra en Facebook, bueno, todo eso yo siempre más o menos me mantengo ahí en las redes, pero ya nos veremos, ¿vale? Sí. Vale. Gracias, Fidel. Bueno, un placer tremendo, ¿eh? Vale, gracias. No sé quién me dijo que te felicito, Fidel. Gracias, muchas gracias. Ves a tu turno médico y nos mantenemos en contacto. Muy bien. Gracias, Rocío. Gracias a las dos personas. ¿Qué más? A ver, ¿quién más quisiera decir algo? Algo que le haya faltado. ¿Alguna discrepancia también? ¿Alguna cosa que creen que se nos haya olvidado? Que quisieran poner en esa palestra y que incluso podamos trabajar en las próximas semanas. Bettina. A Bettina, que se va al médico, fue la que me dijo. ¿Qué más? Pepe, ¿cuántos somos? Mira, Fide, ¿me escucha? sí. No, que la verdad muy interesante todos los temas que has expuesto, pero bueno, sería interesante que otra persona pregunte, Amparo, Sí. ¿Cuántos Omar. quedan ahí? ¿Cuántos Aquí sobrevivientes quedan? ahora mismo somos 7. Vale, quedan 7 sobrevivientes a las 9 de la noche. Si llegamos hasta 10 y ahora somos 7. Bueno, Tamari, pues, María Antonia está por ahí también. ajá, Mari, que está ocupada en su trabajo, pero ya le da la mía ahí desde Washington. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, tampoco quiero dilatar esto, pero que sepan que vamos a crear este espacio, que lo compartan con las demás personas, que nos sigan en las redes. No sé si la última pantalla está no sé si tuviste en tiempo suficiente las redes para que las personas nuevas nos conozcan, si algunos... Si acaso lo vuelvo a poner porque en la última diapositiva no la puse, pero si quieres la pongo un momento. Sí, ponla para que ellos vean para las que ellos redes, puedan ver. seguirme en las redes y... Sí, para que puedan, sí, comparto. Y es la última diapositiva que tenemos sí, aquí, que pueden ahí, sí, tomar una imagen de las redes sociales o una foto. sí, de las redes que estamos, los correos, que si hay personas que quieren después que en lo individual, de lo que sea, ¿no? Lo que se trata es de multiplicar este trabajo, porque parte de lo que yo decía del contagio emocional y de ese secuestro es que es un problema preocupante, pero no lo queremos trabajar, porque es más cómodo. El cerebro humano es muy cómodo. Y el cerebro humano, y eso es algo que uno debía conocer de la naturaleza humana, la tendencia del cerebro, el cerebro está hecho para sobrevivir. El esfuerzo se lo tenemos que poner desde prefrontal, desde el esfuerzo. No estamos preparados para la construcción, ¿no? Entonces, bueno, desde el esfuerzo, la voluntad, eso es lo que el hombre ha creado en su espiritualidad. Pero la tendencia humana es ir a lo cómodo, al placer, el trabajarse, no ir linealmente al placer, el trabajarse la voluntad, el trabajarse los esfuerzos, es algo de la evolución reciente. Por tanto, hay que escoger qué tipo de cerebro yo quiero estar.
con el reptiliano, el límbico de que quiero estar cómodo, que quiero estar rodeado de placer, o yo quiero, además de que un día me pueda dar un placer de ir a la playa, también trabajarme cosas que sean más superiores, más espirituales. Y entonces eso es lo más importante. Se te fue la imagen, Fide. Se te fue la... No, sí, ya, porque ahora la batería se me está acabando. Sí. Estoy haciendo modo, pero ya me conecto. Bueno, no sé, si no hay algo más, lo damos por concluido. Fide, has consumido, para que lo sepas de tiempo, menos de una hora, o sea que ha sido bastante sintético, concreto, sintético y has ido al tema. Yo creo que este es el gran reto del ser humano. Claro. El gran reto del ser humano es encontrar cuanto antes cuál es el sentido que le quiere dar a su vida y a qué se quiere dedicar y a qué quiere dedicar todos sus esfuerzos y a qué quiere dedicar toda su energía, claro, a lo largo de la existencia, ¿no? De lo que nos toca vivir. Efectivamente. Y yo creo que muchas veces nos damos cuenta del sentido de las cosas ya cuando han pasado demasiados años, ¿no? Y a lo mejor hemos vivido muchísimo de esos años, como no digo yo, hemos vivido en el aire, ¿no? Como en el aire. No hemos encontrado realmente esa razón de estar, esa razón de ser, esa razón de vivir y de hacer, ¿no? Porque al final una vida sin sentido yo diría que es muy dura. Es muy dura, muy triste. Exacto, y la gente que no sabe buscarla, pues el sentido entonces es capaz. Porque no y además, cuando te das cuenta, incluso darse cuenta de que tu vida no tiene un sentido, también es importante, porque es el momento en el cual empiezas a transformar tu vida. O sea que no solo si eres capaz de darte cuenta, ya estás creciendo, ya estás empezando a avanzar. Entonces, nada, pues yo creo que, a ver, si nadie más quiere intervenir, pues Fide, cierra. Ya cerramos y nos vemos, y ya la próxima convocatoria la saco por las redes en 2 semanas, después con temas así que lo podamos ir trabajando, ¿ok? Ya pensaremos en qué tema y que incluso nos pueden sugerir temas, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues nada, un saludo. Un abrazo, Fide, un saludo a todos los que han participado. Gracias.